armado de las listas para las candidaturas bonaerenses, hay alguien que dijo: transitamos el cierre de listas más complejo de la historia de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que se refiere solamente a su sector, es decir, al del peronismo. Pero vamos a preguntarle a él. Estoy hablando de Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, referente del Frente Renovador. Sebastián, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos. A ver, ¿podés detallar el cierre de listas más complejo de la historia de la provincia? Sí, en realidad no me refiero precisamente al Frente Fuerza Patria. Más bien te diría, nosotros tuvimos tensiones, fue un cierre muy difícil, muy complejo, integrar tantas fuerzas políticas tan diversas, con muchos matices, pero llegamos a la unidad y construimos, creo yo, un equilibrio muy interesante para poder ganar las elecciones en la provincia. Más bien te diría que los que se complicaron fueron, por un lado, los libertarios, que terminaron con el PRO y el radicalismo en una ruptura casi en 3 pedazos, y pensá que las fuerzas del cielo terminaron en el infierno. Así que me parece que los que vivieron un cierre más traumático fueron ellos, y en ese sentido creo que lo pone al peronismo en condiciones de ganar la elección en septiembre en la provincia de Buenos Aires y ir hacia octubre con mucha expectativa de triunfo también. Ya sé que no vas a querer hacer especial hincapié en eso, así que te lo pregunto medio al pasar, pero decís, bueno, con las diferencias costó, pero logramos armar una listas de unidad de Fuerza Patria. Ahora, ¿esas diferencias son políticas de armado o son ideológicas? ¿Cuáles son esas diferencias? Bueno, todos los partidos, en realidad el proceso de selección de candidatos es exactamente eso. Es un embudo donde uno incorpora diferencias políticas, diferencias territoriales, matices en términos de gestión, diferentes candidatos, o sea, personas. Todo eso es lo que se cristaliza en una lista. Bueno, el peronismo, Fuerza Patria en sus distintas versiones, lo que logró fue amalgamar todas esas opciones en una sola lista o en una sola lista en cada uno de los 135 municipios con una complejidad adicional. La Argentina suspendió las primarias a nivel nacional y lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires, y entonces ya no hay esa elección interna entre los candidatos del partido como para resolver esas diferencias, y en algún sentido genera que la discusión sobre candidatos, sobre propuestas y sobre quién se impone para terminar siendo el candidato en la elección general se hizo de manera abrupta, digámoslo así, muy rápida, y entonces todo ese proceso que a veces lleva mucho tiempo se resolvió en un fin de semana. Bueno, creo que a pesar de todas estas diferencias, de todo lo que aparece en los diarios, del chusmerío alrededor del cierre de listas, efectivamente logramos lo que, creo yo, el Frente Renovador y Sergio Massa en particular venía diciendo hace mucho tiempo: la necesidad de que vayamos juntos. Para enfrentar un gobierno de estas características necesitamos ir juntos. Se logró. Creo que ahora hay que dar vuelta a la página y pensar primero en cómo establecemos una campaña que nos permita ganar en todas las secciones electorales. No es lo mismo hablar en el conurbano, en la primera o en la tercera, que lo que sucedió en Bahía Blanca con las inundaciones y la ausencia del gobierno nacional, y lo mismo lo que sucede en otros lugares, en Junín, en Olavarría. Bueno, creo que esa complejidad el peronismo la tiene que incorporar y empezar a generar políticas y discusiones alrededor de la gestión para poder ganar las elecciones de vuelta y generar un camino hacia el 2027 para salir de lo que nosotros creemos que es un muy mal gobierno. Sebastián, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda, buen día. Estoy de acuerdo ¿Cómo te va? con pasar de página, pero antes déjame revisar la contratapa Dale, del te libro, dejo, te dejo. que ¿vos podés confirmar que efectivamente se habían presentado listas con el partido Parte en la provincia de Buenos Aires que no fueron después oficializadas, pero que estaban presentadas ante la justicia electoral? Sí, sí, eso es así. Sucedió
durante la tarde del sábado ante la Ujú. eventualidad de un posible fraccionamiento. No me parece muy grave, en todo caso, lo grave posterior a eso, y que fue lo que se motivó el debate interno, es Mm. cuando uno genera dos listas con los mismos candidatos, es lo que técnicamente se llama listas espejo. Eso podría haber generado que se invaliden candidatos, porque Nicolás Fiorentino o Florencia Halfon no pueden ir en dos listas distintas, por Claro. eso está prohibido por la ley. Y Bueno, si la justicia establecía que se caían las listas, te imaginarás que sí hubiera sido un escándalo. Bueno, eso fue lo que se discutió. Tampoco es tan grave como apareció en algún medio. Ujú. El debate se saldó antes de ayer, ya estoy perdido con el tiempo, pero antes de ayer a la noche. Sí, el lunes. Y ya está resuelto. Y todos esos candidatos que aparecían duplicados bajaron las listas en este Bien. partido Muleto Parte y son miembros de las listas de Fuerza Patria. Y pasando la página me voy a ir incluso más adelante. En el cierre de listas para las candidaturas de septiembre, ¿se empezaron a bosquejar las candidaturas de octubre? Porque en algún momento se habló de la posibilidad de que en el marco de un mismo acuerdo se resuelva todo. Sí, claro, es parte del debate. Vos pensá que salvo en la elección del 2007, cuando fue gobernador Felipe Solá, siempre la provincia de Buenos Aires tuvo elecciones concurrentes, o sea, se hicieron en la misma fecha, con Ujú. lo cual el cierre de listas establecía que esas dos categorías, legisladores provinciales y legisladores Sí. nacionales, se hacían en la misma fecha. Ahora tenemos este mes de delay, de diferencia entre una y otra, pero sí, obviamente estuvimos debatiendo alrededor de eso. Creo que llegamos también a una posición compartida y de vuelta, creo que si nosotros logramos esta unidad para ganar en la provincia de Buenos Aires, es muy probable que haya un efecto movilizador hacia dentro del peronismo y que también ganemos las elecciones de octubre. Con lo cual, la verdad, honestamente, terminamos muy conformes, muy contentos con Ujú. el equilibrio, con la forma en la que llegamos a esa unidad, muy a pesar de las discusiones que todavía tenemos respecto de cómo enfrentar al gobierno, de cómo llevar adelante la gestión. Y obviamente de construir un gobierno a partir del 27 que sea mucho mejor de lo que le viene Bueno, pasando a la ya, Argentina. pero no soy la persona más optimista en esta mesa, pero también podría pasar a la inversa, que una derrota en septiembre con el mismo efecto complique los resultados electorales de octubre. Bueno, yo te podría también decir, Nicolás, todo puede suceder, por Ujú. eso hay elecciones y no es matemática. Sí, También te podría decir que allá por el 2017 el gobierno de Macri, con mucha mayor fortaleza, te recuerdo que gobernaba la sí, ciudad, gobernaba la provincia de Buenos Aires y había obtenido un triunfo muy importante en 2017, en el 2019 se cayó a pedazos y no le alcanzó tampoco. Hoy completamente. la Ujú. legitimidad te la da la gestión, no solamente el resultado electoral. Entonces quiero decir, lo importante es que nosotros, que el peronismo, después de una derrota electoral nacional, de las muchas discusiones que tuvimos hacia adentro, de las diferencias que hay entre dirigentes, tuvimos la madurez, la inteligencia y la capacidad de salir de esa situación y de empezar a pensar ya en otra cosa, en la campaña electoral, en cómo posicionamos nuestros candidatos, en cómo debatimos con el gobierno de Milei Ujú. y sobre todo, te insisto, en cómo pensamos para adelante en un nuevo gobierno. Lo pongo en estos términos. Nosotros creemos que está bien el superávit fiscal, creemos que está bueno el indicador de la baja de la inflación. Lo que tenemos que debatir es el costo. Digamos, en el Claro. lugar donde menos inflación hay es en el cementerio. Y lo que nos está pasando es que el dólar barato, la lluvia de importaciones, el haber pisado el dólar y las paritarias de los trabajadores, lo que está generando es más desempleo, más pobreza y en el mediano plazo se va a destruir la actividad del todo. Ya tenemos un flor de problema, pero si mirás hoy la suba de las tasas, tenemos un problema muy grande, se está construyendo la bomba atómica y nosotros no nos podemos dar el lujo de seguir en debates estériles hacia adentro. Permitime un último rapto de ansiedad. No te quiero llevar a temas familiares, pero sí a temas de tu partido. Quería saber si en ese bosquejo de octubre está latente, si es una posibilidad que quien encabece la lista de Fuerza Patria, que entiendo que se va a llamar de la misma forma de la provincia de Buenos Aires, sea Sergio Massa. Honestamente le tendrías que preguntar a él. Yo tengo una Yo ya lo posición, hice, creo pero... que
Y no me tuviste respondí. respuesta. Me imagino. Me parece que más allá de los nombres propios, lo que nosotros tenemos que pensar es cuál es la mejor manera de ganarle al gobierno. Y en ese sentido creo que si bien Sergio es mi candidato a presidente para el 2027, creo que merece una oportunidad, creo que tiene la capacidad, el liderazgo, la formación, el conocimiento para hacer un muy buen gobierno. Creo que lo que nosotros tenemos que debatir es cómo enfrentamos a Milei en esta elección legislativa y no anticipar escenarios que ni vos, ni yo, ni nadie tiene a 2 años de plazo. Y entonces, de vuelta, lo importante no es solamente si Sergio es el que mejor mide, que algo de eso hay, sino cómo nosotros podemos integrar a todos estos actores políticos que tenemos muchas diferencias con el gobierno, que queremos construir una alternativa, pero que no tenemos que anticipar un escenario que todavía desconocemos. En ese sentido, es que yo no te puedo decir ni sí ni no, no lo tengo resuelto, yo no soy el que va a resolver eso, pero sí me parece tenemos que tenemos que dar vuelta a la discusión. No es lo que yo quiero, sino es qué es lo que necesitamos. Bien. Bueno, yo no sé si es un asunto familiar o no, o político, o los familiares políticos también, vos me dirás, pero cuando cerraron las listas, Malena Galmarini, que además de tu hermana es ahora candidata en la primera sección, publicó el premio a los huevos de platino es para, puso la foto de Sergio Massa y luego otro posteo donde puso tu foto. ¿Por qué? Bueno, a ver, hay que traducirlo bien. Sí. Bien. Nuestra familia, podemos separar, por suerte, la verdad, lo que es nuestra relación personal, nos amamos, nos llevamos muy bien, tenemos un montón de diferencias también, pero las transitamos, por ejemplo, en el fútbol. Pero en términos políticos nosotros tenemos claro cuál es el objetivo, nos ponemos de acuerdo en eso y no nos corremos. El objetivo que nos trazamos y que Sergio creo que ha sido quizás fundamental en todo este proceso era llegar a la unidad. Y entonces si había que ceder, si había que seguir dialogando y buscar diagonales y diagonales y diagonales para llegar a la unidad, y creo que en esto hay un reconocimiento unánime para el rol de Sergio en todo este proceso. Honestamente se bancó todas las discusiones, las dio todas, hablando con todos los actores políticos. Insisto, a pesar de que hemos tenido diferencias, peleas, hemos ido juntos, separados, creo que en eso ese posteo que mencionó Flor de Male tiene que ver con que todos estos días, no los últimos 3, los últimos 20 días, fueron muy largos, son agotadores, francamente, acostarse a las 3 de la mañana y levantarse a las 6 para llegar a La Plata a las 7, es agotador, genera esa sensación de asfixia, de cansancio que es difícil de explicar, y que además muchas veces uno en tren de tantas horas de trabajo empieza a perder la paciencia, la cordura, bueno, y la verdad es que en eso Sergio es un tipo con mucho oficio, con muchos años, con mucho conocimiento. Si vos le hablas de el cierre de listas, de San Nicolás, de Peguajó, de Pergamino, de Bahía Blanca o de Carmen de Patagones, vas a saber de lo que le estás hablando. Y eso para los que hacemos política es muy importante. Yo entiendo que mucha gente no lo entiende, pero no es solamente saber de economía, de educación, de seguridad o de justicia, sino además también conocer las diferencias que tiene pensar en educación, justicia, salud, en un municipio y en otro. Conocer la Argentina, la diversidad que tiene nuestro país, es un punto muy importante, sobre todo viendo un gobierno que todavía nuestro presidente no conoce más de la mitad de las provincias. Y entonces se habla de una Argentina que desconoce. Es Sebastián Galmarini, director del Banco Provincia, referente del Frente Renovador, que ha resuelto que ya estamos en la misma lista, Nico y yo. No será para septiembre, pero ya veremos para cuándo. Gracias por habernos atendido. Chao, hasta luego, buenas tardes.